Justicia Pop es un podcast que rinde homenaje al género musical que ha acompañado nuestras vidas por años. A través de distintas épocas y tendencias, aquí descubrimos y recordamos los mejores momentos de las últimas décadas. En cada emisión tenemos sonidos, anécdotas, datos y comentarios de las canciones que han defendido este estilo. Esto es Justicia Pop. Justicia Pop. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Gonzalo Puente y esto es Justicia Pop. Les doy la bienvenida a una nueva edición de este programa dedicado a enaltecer este género musical que tantos momentos inolvidables nos ha dado. En esta ocasión tenemos preparado un programa muy interesante, pero antes de iniciar, como siempre, los invito a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram en @justiciapop. También me pueden encontrar a mí en mis cuentas personales en @gonzopuente. Y ya saben, estamos nosotros aquí esperando que les esté gustando el proyecto, que sigan comentando, que nos sigan dando este feedback para nosotros seguir creciendo, seguir dando nuevos temas, seguir hablando y también eventualmente estar debatiendo su punto de vista con el de nosotros, con lo que pensamos y también pues de esto se trata, de pasarla bien, de informar, de comentar, de estar disfrutando de esta música que tanto nos ha gustado. En esta ocasión no estamos poniendo la música, pero ya saben, pueden seguirnos también en las ligas, están los links para que ustedes vayan a las playlists especiales que estamos nosotros armando a través también de las plataformas para que escuchen todas estas canciones de las que estamos hablando. En esta ocasión nos vamos a dar un viaje hacia el pasado. Estamos en el 2025 y vamos a presentarles lo que a consideración de Justicia Pop son los 5 discos que están cumpliendo 20 años este año precisamente, lanzados en el 2005, que en su momento fueron muy importantes tanto para los artistas como para el género, que vinieron a definir ciertas cosas de lo que es este gran estilo musical que tanto nos gusta. Así es que hoy en Justicia Pop vamos a escuchar los 5 discos más importantes del 2025 para el pop. Así es que los invito una vez más que estén aquí conmigo en esta emisión. Yo soy Luis Gonzalo Puente, se los vuelvo a decir, y esto es Justicia Pop. Justicia Pop. Pues como les vengo diciendo, hoy vamos a hablar de discos del 2005. Y sí, parece que fue ayer para muchos de nosotros, pero no, han pasado 20 años. Algunos de ustedes tal vez estaban estudiando, eran niños, no sé, habrá alguno que todavía no había nacido. Otros ya estábamos activamente dedicándonos a labores profesionales. Cada quien tendrá su propia historia. Y sí, me gustaría mucho que lo comentaran. Ya saben, están disponibles las redes sociales. Por cierto, los invito a que entren al TikTok personal, @gonzopuente. Y estoy subiendo muchos reels, muchos cortitos con discos, con información, con unboxings. Se está poniendo interesante y también hay la discusión, los comentarios, el ir y venir está muy bueno, así es que ahí se los dejo, @gonzopuente también en el TikTok. Estamos teniendo una comunidad muy interesante. Pero bueno, aquí en este podcast hoy vamos a hablar entonces de estos 5 discos que a mi consideración son los más importantes para el género de hace 20 años, lanzados hace 20 años. No nada más porque fueron importantes para el artista, sino también porque vinieron a refrescar mucho al género musical, tal vez vinieron a darles algunos empujes a ciertas tendencias, a ciertas formas de cómo íbamos a estar viendo nosotros y disfrutando esta música. Así es que se va a poner interesante, tenemos estos ejemplos en lo personal, pero ya saben, ustedes nos pueden decir, no, es que creo que te faltó este, no creo que este yo no le elegiría, tal vez yo pondría este otro, así es que adelante, para eso estamos. Y así es que vamos a empezar ya con el álbum que hemos elegido como el número 5. Justicia Pop. Para Justicia Pop, el quinto álbum lanzado en el 2005, que está cumpliendo 20 años este 2025 y que sin lugar a dudas vino a ser muy importante para el género, es esta producción discográfica, The Emancipation of Mimi, de Mariah Carey, lanzado el 12 de abril del año 2005.
Mariah Carey, no sé si ustedes lo recuerden, vamos a hablar un poquito de ella. Surgió en la escena musical en 1990 con su álbum debut y la canción Vision of Love. Los 4 sencillos de su álbum debut llegaron al número 1 en la lista de Billboard. Recordemos que en ese entonces ella tenía un romance con Tommy Mottola, que era la cabeza de Sony Music. Eventualmente se casaron y eventualmente él también la convirtió en una de las grandes estrellas, de las más vendedoras en la década de los 90, al menos en Estados Unidos, con discos como Emotion, Music Box y también su MTV Unplugged. También de la época con Tommy Mottola es, por supuesto, el clásico All I Want for Christmas Is You. Eventualmente vino la separación con el gran magnate de la música y ella intentó reinventarse. Y vaya que le costó trabajo porque no fue así de sencillo, tanto que en el 2001 públicamente tuvo un breakdown. En ese entonces, vamos a hablar un poquito del chismecito, Mariah Carey también estaba saliendo de una relación, ni más ni menos que con el mismísimo Luis Miguel. Y al parecer eso fue lo que la dejó un tanto mal, que en el 2001, cuando lanzó la película All That Glitters, una cinta donde ella debutaba como actriz, y también sacaba la banda sonora de esta cinta, que lamentablemente era estrenada, era lanzada durante la semana de los ataques a las Torres Gemelas allá en Nueva York en septiembre del 2001, pues el disco fue un verdadero fracaso. Incluso es muy memorable una entrevista que Mariah Carey tuvo en ese 2001 en MTV, donde de plano pues se deschavetó, se le fue la onda, fue muy criticada y como resultado ese álbum, el soundtrack de Glitter, fue un rotundo fracaso. Luego vino más adelante un álbum llamado Chain Bracelet, que a mí en lo personal también no me gusta. Mariah es una de mis artistas, sí lo voy a decir, sí es una de mis artistas favoritas. La he seguido desde que debutó. Recuerdo cuando yo escuchaba en la radio aquel Vision of Love en el número 1, ahí en el American Top 40 o en el Casey's Top 40 en la radio mexicana. Pero eventualmente fue evolucionando. En un principio era muy baladosa, luego se metió en cosas más poperas, fusión de rhythm and blues, un poco de New Jack Swing, hasta que también empezó eventualmente a involucrar a raperos en su música. Bueno, Chain Bracelet, como les venía diciendo, allá por el 2002 fue un rotundo fracaso. Parecía que ya había terminado la carrera de Mariah Carey, pero no. Ella tenía preparado su regreso, tenía planeado su contraataque y esto ocurrió en el 2005 cuando salió este disco. Quiero aquí, para los que están viendo en video el podcast, que no charolee tanto con el aro de luz. El primer sencillo que salió de este disco, que tenía producción del señor Jermaine Dupri, de Manuel Ciel Jr., de Brian Michael Cox, entre otros, fue la canción It's Like That. Una canción sí muy en la onda urbana, rhythm and blues, pero también con unos toques de pop muy padres. La canción funcionó bien, a secas. Pero entonces vino el segundo sencillo, que aquí lo dice, después de It's Like That, es la canción We Belong Together. Esta balada de Mariah Carey fue su más grande éxito en el año 2005 y también yo creo uno de sus más grandes éxitos hasta el momento. La volvió a colocar en el primer lugar de Billboard durante más de 15 semanas. Es una de las baladas más importantes en la carrera de Mariah Carey y sí, con este álbum Mariah volvió a convertirse en la gran diva que había dejado de ser, en la gran vendedora, al menos en Estados Unidos. Creo que en Europa, si no mal recuerdo, en Asia también, este álbum tuvo una muy buena acogida. Hay varias ediciones de este disco, incluso este 2025 que está cumpliendo 20 años, salió una versión especial con otra portada del álbum, con versiones extendidas, una versión creo como de 5 o 6 discos que sale carísima de París, pero la versión que estamos viendo aquí en el video, para quienes lo están viendo, y si no, los invito a que lo chequen en YouTube, quienes están escuchándolo tal vez en Spotify o en Apple, que es la edición original, el tiraje original del disco allá del 2005 que yo pude conseguir en un viaje en Japón. Sí, se los presumo, ahí lo conseguí. Hay unas versiones más recientes, también tengo por ahí alguna copia más de este disco, pero hoy quise mostrarles estas y la prueba es esta etiqueta, que es la etiqueta original, porque las otras hablan precisamente de los aniversarios del disco, etcétera. Bueno, entonces, por eso hemos elegido y comentamos que hoy, entre estos discos del 2025 que están cumpliendo
20 años, lanzados en el 2005 hasta 2025. En el número 5, precisamente, ponemos An Emancipation of Mimi de Mariah Carey. Justicia Pop. En el número 4 he elegido un disco hecho en México, aunque el productor es una persona de Argentina, me refiero al señor Cachorro López. Es la banda Belanova y el disco Dulce Beat, que fue lanzado el 22 de junio del 2005. Esta fue la segunda producción discográfica de este trío formado en Guadalajara, formado por Denise Guerrero, por Edgar Huerta y por Ricardo Arreola. Esta banda mexicana se había dado a conocer años atrás con el álbum Cocktail, que tuvo una muy buena acogida, pero era un disco que mezclaba y fusionaba el pop con la música electrónica de una manera un poquito más tirándole a lo chill out, tal vez un poquito más tranquila, no tan comercialmente hablando, pero con este disco, ¡boom!, vino ese gran salto hacia la popularidad, hacia lo más masivo, y convirtió a Belanova en una banda clásica del pop en la década de los 2000. El primer sencillo de este álbum, yo recuerdo muy bien, fue Me Pregunto, una canción que sonaba y sonaba en la radio, se veía en los canales de televisión también el video, y después vino Por Ti. El tercer sencillo de este álbum fue Rosa Pastel, una canción que sí, también sonó mucho, que pegó muchísimo, pero que 20 años después es una de las canciones más importantes que pueden escucharse hoy dentro del pop de los últimos años, ya sea en los antros, en las plataformas digitales, en los diferentes espacios del mundo. Es un clásico, sin lugar a dudas ya, de la música pop, esta canción de Belanova, que por años estuvieron retirados. Denise Guerrero dijo que pues como que ya no le estaba gustando muchísimo esto de la artisteada, y eventualmente hay algunos dicen que fue precisamente porque el público quiso y la industria también los trajo de regreso. Hace un par de años ellos volvieron a presentarse en los escenarios, y ahorita Denise Guerrero está lanzando algunas canciones en su proyecto como solitario. Ella asegura que sigue también con Belanova. No sabemos si eventualmente también habrá música nueva del trío, pero por lo pronto de Denise Guerrero ya hay 3 sencillos, si no mal recuerdo. El último es una colaboración con Patti Cantú. Está interesante. Posiblemente más adelante hablaremos de esa canción, porque también tengo algunos comentarios muy interesantes o muy personales que decirles al respecto. Pero ahorita estamos hablando de estos discos que están cumpliendo 20 años de haber sido lanzados y que pues prácticamente 2 décadas de estar en el mercado, de escucharlos, de estar en las plataformas digitales. Hoy podemos asegurar que son discos que han pasado la prueba del tiempo, que siguen siendo muy importantes, que hoy en día los seguimos escuchando, los seguimos disfrutando. Y como les digo, sí, Dulce Beat fue un gran disco. Estoy viendo aquí más o menos que dicen que vendió muchísimas copias. Fue certificado doble platino por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas por más de 200,000 copias, que se me hacen pocas, pero que hoy en día es uno de los discos también más escuchados. Como les vuelvo a repetir, Rosa Pastel se ha convertido en un clásico que en cualquier lugar, en cualquier espacio nos podemos encontrar, y me da gusto. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de trabajar cercanamente a ellos en la parte profesional, entrevistarlos, dar el seguimiento a su carrera en los álbumes posteriores a lo que fue el Dulce Beat, sobre todo con el Fantasía Pop, con el Sueño Electro, y me da gusto que también el tiempo les haya hecho la justicia. En su momento la tuvieron, fueron muy populares, tuvieron muchísimo éxito, pero me da gusto que 20 años después, este disco que acaba de ser reeditado hace algunos mesecillos en vinilo, sea muy importante, sea muy exitoso y siga trayéndonos estos momentos tan interesantes, tan maravillosos, y ya de nostalgia del pop hecho en México. Y sí, lo siento, lo tengo que decir, se extraña el pop hecho en México, porque ahorita está inundado de música regional, de estos corridos tumbados, un poco de urbana que ya también está bajando, pero nos gustaría que regresara con fuerza, porque hay una escena importante, pero me gustaría a mí que regresara con muchísima más fuerza el pop hecho en México. Y Belanova es prueba de que se puede hacer con mucha calidad. Justicia Pop. Bueno,
Vámonos ahora con el disco número 3 que hemos elegido aquí en este programa de Justicia Pop, con los 5 discos del 2005 que están cumpliendo 20 años en este año. Y como les decía al principio del programa, es interesante porque el 2005 ya era la mitad de la década, entonces yo creo que ya habíamos pasado esa primera etapa donde los primeros años tal vez el sonido es muy similar a lo que venía haciéndose antes en cuanto a estilos, en cuanto a ritmos, y ya estaba dando un empuje a lo que vendría después y lo que llamaría y empujaría también a la industria. También son discos importantes en la carrera de los artistas que estamos mencionando. Por ejemplo, ya hablamos de Mariah Carey, que fue su gran comeback, y Belanova, que fue su explosión comercial. Ahora vámonos con este tercer disco que hemos elegido aquí en el programa, y sin lugar a dudas tenía que traer a la mismísima Shakira con El Fijación Oral. En esta ocasión es el volumen 1. Meses después, también en el 2005, salió el volumen 2, que fue prácticamente en inglés. El volumen 1 fue más con música hecha en español. Y en lo personal, sí, gustos muy personales, me gusta más esta primera parte, el volumen 1. Creo que llevo desde que Shakira dio el salto al crossover en Estados Unidos, en Europa, con el álbum Laundry Service, escuchando a fans diciendo es que me gusta más la Shakira de antes. La Shakira de antes, de Pies Descalzos y de Dónde están los ladrones de la década de los 90. Sin embargo, pues ya desde el Laundry Service del 2001, pues era una Shakira diferente, una Shakira rubia, una Shakira que sí estaba haciendo cosas para la industria internacional. Ella sí fue de estas artistas de esta ola latinas en grabar en inglés. Hoy en día, afortunadamente o no, ya ustedes lo pensarán y lo verán, su carrera está más enfocada al español, pero en ese entonces ella de manera inteligente quiso abarcar estos dos mercados que todavía están muy segmentados, el anglo y el latino, lanzando dos discos, el Fijación 1 y el Fijación 2, uno en español y otro en inglés con canciones diferentes. Esto está muy interesante. Este Fijación 1 tiene grandes temas, tiene grandes clásicos. Por ejemplo, no podemos obviar las colaboraciones que tuvo con el señor Gustavo Cerati en canciones como No, una de sus mejores baladas, a mi opinión, y yo creo que muchos de ustedes tal vez estarán de acuerdo. También vienen canciones clásicas como El Día de Enero o, a mi consideración, la canción pop más icónica que tiene Shakira. O sea, Shakira ha fusionado muchos estilos, ha tenido diferentes vertientes en su música, desde lo más rockero hasta lo más urbano, pero lo más puramente pop, sin lugar a dudas, viene en este disco y es Las de la Intuición, otro gran clásico que podemos escuchar en todo momento, en todas las plataformas digitales, hoy en pleno 2025. Pero, sin lugar a dudas, la canción que vino a mover la industria, la carrera de Shakira en ese entonces, fue el primer sencillo lanzado de esta producción discográfica en colaboración con el señor Alejandro Sanz, La Tortura. ¿Y por qué La Tortura? Porque sí, sin lugar a dudas, esa canción fue la primera que de manera masiva, de manera sin pena, sin miedo, desafiando a lo que era la industria en ese momento, abrió las puertas de la música urbana a nivel internacional, a nivel global. Incluso personajes como Don Omar, como Nicky Jam, como Daddy Yankee lo reconocen. Recuerdo algunos premios Billboard hace algunos años, unos 10 años, algo así, donde hablaban precisamente de este momento histórico cuando Shakira y Alejandro Sanz lanzaban La Tortura, porque ese fue el momento en el que el reggaetón dejó de ser muy underground para convertirse en un éxito masivo a nivel internacional. Y fue porque porque Shakira en este disco en Fijación Oral 1 lanzaba La Tortura, una canción que ya tenía esos toques urbanos muy reggaetoneros y todavía la hacía más visible con la versión shaquetón que viene en este disco también de La Tortura, donde pues sí, ya ahora sí con todo el dembow, con todo el perreo, podemos escuchar este gran ritmo. Y eso ocurría hace 20 años, cuando no era tan común. Otra cosa también muy importante de esa colaboración de Shakira y Alejandro Sanz es que en ese entonces no era tan común que los artistas colaboraran así, de una manera tan constante. Hoy en día
parece que más bien es manda. No puede salir una canción de un artista solito. Tiene que venir en colaboración, un featuring, unos coros, un rap de alguien para acrecentar. Shakira lo ha hecho una y otra vez en sus más recientes discos. Pero de esas primeras veces comerciales, exitosas y supermasivas, fue precisamente con La Tortura, incluida en este disco que se llama Fijación Oral, que por cierto, este disco que les estoy presentando ahorita es la edición de 20 aniversario que salió hace algunas semanas, incluso aquí lo dice, Special Edition, con un vinilo rojo muy bonito, que dice que está disponible en vinilo por primera vez, esto a nivel internacional, porque aquí en México ya hace un par de años había salido una versión en vinilo también, que de hecho juntaba las dos fijaciones, la 1 y la 2. Pues nada más es la fijación oral volumen 1, que es el disco número 3 en esta lista de Justicia Pop que tenemos en este programa, hablando de los discos que están cumpliendo 20 años y que en el 2005 hicieron historia y hoy, 20 años después, también siguen siendo de los más reconocidos, de los más escuchados, de los más aplaudidos, de los más descargados. Porque sí, vendidos ya no. En ese entonces tal vez sí, pero ahorita ya no. Justicia Pop. Muchas gracias por seguir aquí en Justicia Pop. Yo soy Luis Gonzalo Puente y los invito como siempre a que sigan comentando, a que sigan mandándome sus opiniones, su punto de vista, también para que ustedes me comenten y me digan, me hagan saber cuál es su disco favorito del 2005 y si 20 años después todavía siguen escuchándolo, todavía siguen teniendo algunas de esas canciones en sus playlists. Sería bien y me daría muchísimo gusto leer esos comentarios. Vámonos ahora con el disco número 2 en nuestro conteo. Nada más hemos elegido 5 discos, porque si no este programa se haría larguísimo. Si pudiera meterle la música y todo eso, yo creo que haría muchísimos más, pero ahorita nada más estamos haciendo 5 discos para platicar bonito, para dar datos, para comentar y para acrecentar todo este sentimiento de por qué estos discos, a mi consideración, sí son muy importantes. Ahorita yo les preguntaba si ustedes lo siguen escuchando. Yo sí, yo sigo escuchando estos discos, yo sigo teniéndolos en mi playlist y siguen siendo de mis álbumes favoritos. No sé si el 2005 en específico sea uno de mis discos de mis años favoritos, pero yo creo que sí hay música inolvidable, importante y sí que vino a definir los estilos que seguirían después. Por ejemplo, el disco que viene a continuación fue lanzado el 27 de abril del 2005 en Suecia y en Noruega, nada más. El álbum se tardó muchísimo más en llegar al mercado internacional, de hecho fue en el 2007 cuando yo lo conocí, porque fue cuando le incluyeron otro tema que fue muy exitoso. Me estoy refiriendo a la cuarta producción discográfica de Robyn, llamada simple y sencillamente Robyn. Un disco que, como les digo, fue lanzado en el 2005 y que tiene una gran historia. No sé si ustedes conocen a Robyn, yo sé que muchos de ustedes sí, que muchos de ustedes son fans, que a muchos les encanta. Algunos saben su historia, algunos la ubican por Dancing on My Own. Yo conocí a Robyn en 1997 cuando lanzó temas como Do You Know What It Takes y Show Me Love. Estas canciones venían incluidas en su primera producción discográfica titulada Robyn Is Here, una producción del señor Max Martin. Si ustedes escuchan esas canciones, el sonido se les va a hacer muy conocido. Y porque a mi consideración, yo siempre lo he dicho, para mí fue lo que vino poquitito antes de lo que fue la explosión de Max Martin con los Backstreet Boys y con Britney Spears. Sin embargo, Robyn, después de tener éxito en 1997 con su álbum debut llamado Robyn Is Here, decidió irse por otro camino. Ya no le gustó ese tipo de popularidad y lanzó otras producciones discográficas en su país natal, allá en Suecia, que no le fueron nada bien, no tuvo buena acogida. De hecho, el tercer álbum de Robyn, que incluía temas como Don't Stop the Music o Keep the Fire Burning, a mi consideración se me hace muy bueno, pero ella como que lo detestó porque decían que su casa discográfica quería marketearla como la nueva Christina Aguilera. Y yo pensaba que era la pre-Britney Spears y ahora querían convertirla en la nueva Christina Aguilera. Y ella dijo, no, esto no me gusta, estoy decepcionada de la industria. Y lo que hizo fue buscar su salida de la compañía disquera en la que estaba. Lo logró. Y ella dijo, no me quiero ir a otra gran compañía que vaya a exigirme hacer cosas que yo no quiero. Entonces
¿Cuál fue el camino que siguió esta cantante? Fue buscar su independencia. Y con la ayuda de algunas personas, fundó su propia compañía discográfica, cuando eso no existía, cuando eso era prácticamente imposible. Y lo hizo para sacar este disco llamado Robin, que como les digo, fue editado en el 2005. Be Mine fue el primer tema extraído de esta producción discográfica, que eventualmente se convirtió en un éxito también en el resto de Europa ya para el 2007-2008. Pero en Suecia, como les digo, fue lanzado en el 2005. Otros temas de este álbum que pegaron y que fueron interesantes son Who's That Girl, Crash and Burn Girl y por supuesto With Every Heartbeat, una colaboración con el señor Clairop que vendría a convertirse en el éxito que traería a Robin otra vez al mundo masivo en el año 2007. Esa canción fue número 1 en el Reino Unido en el 2007 y ahí fue cuando yo reconecté con esta cantante. Hoy en día, no sé si ustedes lo sepan, pero se los voy a comentar como un dato muy personal. Para mí, Robin es una de mis artistas favoritas. La admiro muchísimo. He tenido la oportunidad de verla en vivo algunas ocasiones. Sigo su música, me encanta su estilo. Creo que tiene grandes obras de arte. Sí, Body Talk, la parte 1, 2 y 3 es una de ellas. Pero estoy seguro que el Body Talk y mucho del pop femenino y del pop en general que existe hoy en día no se entendería, no hubiera surgido si no existiera la Robin independiente del 2005. Justicia Pop. Bueno, vamos a ya hablar del disco número 1 a mi consideración de estos que están cumpliendo 20 años en este 2005, pero antes les voy a dar una mención honorífica a 3 discos que no forman parte de esta lista, pero que también fueron lanzados en el 2005 y que creo que son muy importantes también para el género pop. Uno de ellos es este, Supernature de Goldfrapp, banda inglesa que en sus discos anteriores hacían una mezcla un poquito más electrónica, un poquito más ambient, un poquito más tranquila, pero aquí abrazaban toda la esencia pop, la esencia dance y lo hacían maravillosamente bien con éxitos como Ooh La La, como Number One o como Ride a White Horse, un álbum que sin lugar a dudas merece la pena estar en su discografía. Otro fue el de la girl band de los 2000, sin lugar a dudas, las Pussycat Dolls con el álbum PCD, sí, con productores de todo tipo, como Pharrell Williams, como Timbaland, como todos los del momento. Estas chicas que nada más bailaban, hacían unos movimientos muy sexys y una voz principal, la de Nicole Scherzinger, hacían que este disco se convirtiera también en una máquina de hacer éxitos aquí en aquel 2005 con éxitos como Doncha, como Stick With You, como Buttons, que se convertían en temas que hoy en día también seguimos escuchando. Hay un tercer disco también que está en esta mención honorífica del 2005 y que créanmelo no, si yo gran coleccionista de música pop no lo tengo en mi colección, ni siquiera en CD. Y me refiero al álbum Monkey Business, la producción discográfica de los Black Eyed Peas, que también con Fergie, con toda la onda que estaba poniendo como vocalista en aquel entonces de esta gran banda estadounidense, tenía grandiosísimos éxitos como My Homes y como Pump It, grandes temas de este álbum que, como les digo, se llamaba Monkey Business y que es de estos discos muy importantes, muy clásicos y que sonaron hasta decir basta en el 2005. Y ahora sí, vámonos a hablar sobre el álbum número 1 de estos que están cumpliendo 20 años en el 2025. Justicia Pop. Lo siento, puede ser muy obvia la elección, pero sí, el álbum número 1 del pop lanzado en el 2005 de acuerdo a Justicia Pop es Confessions on a Dance Floor. Pero ¿qué creen? No voy a ahondar muchísimo en esta producción discográfica porque más adelante, cuando nos acerquemos al aniversario real de esta producción discográfica, que será en el mes de noviembre, vamos a tener un programa un poquito más extenso, más especializado, donde hablaremos de manera más detallada sobre este grandiosísimo álbum de la reina del pop. Ella venía de un álbum, American Life del 2003, donde no le había ido muy bien. Como saben, era un disco con una gran carga política que salió justo en un momento donde la situación era muy difícil, algo que se parece tal vez un poquito a lo que estamos viviendo en la actualidad. En ese entonces Madonna le echaba bronca a los gobiernos y eso no era bien visto, entonces
también mucha de la gente decidió darle la espalda a la reina del pop. Sabemos que el video de American Life fue quitado de MTV, ya no se pudo ver, incluso en algunos lugares sí se estrenó, en otros de plano para nada. Y eventualmente el disco American Life fue una decepción en cuanto a ventas y en cuanto a recaudaciones comercialmente hablando. Vino una gira que fue el Reinvention Tour, que sí fue un grandiosísimo éxito, que fue lo que ella hizo como respuesta para defender este álbum. Pero ahora sí que el gran renacimiento y la gran reinvención vino en el 2005, cuando Madonna abrazó su esencia disco, abrazó su esencia dance, abrazó su esencia setentera con todo este background que tenía de su juventud, de sus primeros años, de cuando empezó ya a dedicarse a la música. Y esto lo hizo acompañada por productores como Stuart Price en primer lugar, también con el señor Mirwais, que a mí eventualmente también quiero hablar mucho del señor Mirwais porque me encanta lo que ha hecho con Madonna, y también personajes como Bloodshy and Avant, que han estado presentes en la discografía de Madonna. Pero en el 2005 entonces llegaba esta producción discográfica, un álbum con temas muy bailables, con temas también muy pegajosos, como deben de ser los temas pop, que también traían de regreso a Madonna a la cima de popularidad, sobre todo en el mundo europeo, en Latinoamérica. Aquí en México también fue súper exitoso el Confessions on a Dance Floor número 1 absoluto, con éxitos como Hung Up, como Sorry, como Get Together, como Jump. Pero como les digo, de esto vamos a hablar muchísimo más adelante, porque hay cosas muy interesantes y datos que habrá que compartir y que valdrá mucho la pena tener de Madonna más adelante de este disco, desde los sampleos, desde cómo surgió. Y sí, también vino a dar una refrescada a lo que era la música pop en ese 2005. Una refrescada no nada más a Madonna, que muchos dirán que la necesitaba. Sabemos, y sí es una gran opinión que yo tengo y que sé que es real, que gran parte del fandom de Madonna, del que ya tenía, se consagró y se abrazó muchísimo más a ella con este disco. Muchísimos fans nuevos, jóvenes que no la conocían, fue precisamente con este álbum con el que la descubrieron, y algunos de ellos se quedaron. Y sí, sin lugar a dudas, yo creo que todavía 20 años después, Confessions on the Dance Floor sigue siendo la era más redonda que ha tenido Madonna en muchísimo tiempo. De hecho, tal vez la última era tan redonda que ha tenido Madonna en su carrera. Sí, estamos esperando la segunda parte. Ella sigue diciéndolo. No creo que se va a llamar Confessions Part 2, como lo ha puesto en sus redes sociales, pero con ella no podemos predecir nada, ni podemos asegurar nada, ni siquiera cuándo vamos a poder tener ese Confessions 2, como le está diciendo, que está trabajando con el señor Stuart Price. Pero esperemos, sí, yo sé, todos los fans lo queremos, música nueva Madonna pronto. Por lo tanto, hoy estamos eligiendo en el número 1 de estos discos que están cumpliendo 20 años, lanzados en el 2005, y que hoy, en pleno 2025, siguen siendo referente de lo que disfrutamos, de lo que escuchamos. Es Confessions on a Dance Floor de Madonna. Justicia Pop. Y de esta manera damos por terminado una nueva edición de Justicia Pop. Muchísimas gracias por estar conmigo, gracias por apoyar esta nueva versión del podcast. Agradezco mucho sus comentarios y espero también que me hagan llegar nuevos, porque quisiera saber todo lo que ustedes opinan, todo lo que piensan de lo que estamos haciendo Justicia Pop. También que me den nuevas ideas, hay cosas que yo quisiera hacer, que quisiera implementar, pero siempre se agradecen estos comentarios y por supuesto que los estoy tomando en cuenta. Los invito, como siempre, entonces, que me sigan en las redes sociales, @JusticiaPop. Estamos en Instagram, @GonzoPuente, también en todos lados, incluso en TikTok, que como les decía hace rato, estamos subiendo muchos videos ahí y se está generando una conversación muy interesante. Estamos planeando también hacer algún en vivo allá por esa red social. En YouTube también yo creo que eventualmente lo vamos a hacer, así es que ustedes estén pendientes porque hay muchos planes para Justicia Pop. Por ahí dicen que se vienen cositas, y sí se vienen cositas, incluyendo otras versiones de Justicia Pop para acompañar este podcast, y también hermanas producciones de esta base, de esta
madre, por así decirla, que es Justicia Pop, para ir en otras vertientes, siempre enfocadas a lo que es este género musical, a lo que es la cultura pop, sus creadores, sus artistas y todos aquellos que tantos momentos inolvidables como este nos han dado a través del tiempo. Muchas gracias por su compañía, nos vemos la próxima. Yo soy Luis Gonzalo Puente, cuídense y sigan escuchando música, y si es música pop, muchísimo mejor. Gracias, hasta la próxima. Bye. Justicia Pop.